¿Sabías que es posible ser extremadamente religioso y estar completamente muerto espiritualmente? Durante mis años de ministerio en China, observé algo que me perturbó profundamente: multitudes de personas devotas, fieles en sus prácticas religiosas, conocedoras de las Escrituras, activas en sus iglesias, pero que nunca habían experimentado la vida de Cristo fluyendo a través de ellas. Vivían en el reino de la imitación, no de la habitación divina. Hoy quiero revelarte una distinción que puede revolucionar completamente tu experiencia cristiana. Es la diferencia entre practicar una religión y vivir una vida espiritual genuina. Esta diferencia no es meramente académica, es la línea divisoria entre la muerte y la vida, entre la esclavitud y la libertad, entre representar un papel y ser transformado desde adentro. La religión se enfoca en lo que tú haces para Dios. La vida espiritual genuina se enfoca en lo que Dios hace a través de ti. La religión busca mejorarte. La vida espiritual te reemplaza con Cristo. La religión es el esfuerzo del hombre exterior tratando de agradar a Dios. La vida espiritual es Cristo viviendo su vida a través de tu espíritu regenerado. Durante décadas de observar la diferencia entre cristianos religiosos y cristianos espirituales, he descubierto que muchos creyentes sinceros están atrapados en un sistema que los mantiene ocupados pero espiritualmente estériles. Están haciendo todas las cosas correctas pero desde la fuente incorrecta. Están viviendo para Cristo en lugar de permitir que Cristo viva a través de ellos. Esta distinción no es opcional si deseas experimentar la vida cristiana normal. Es fundamental. Sin entenderla, permanecerás en el reino del esfuerzo humano, por más sincero que sea. Con ella, entrarás en el descanso de permitir que otro viva la vida cristiana a través de ti. Hoy exploraremos las características distintivas de ambos caminos. Examinaremos por qué tantos creyentes quedan atrapados en la religiosidad, y descubriremos cómo transitar del uno al otro. Porque la vida que Dios diseñó para ti no es una religión que practiques, sino una persona que te habita. Capítulo 1. La vida cristiana normal, Cristo como nuestra vida. La vida cristiana normal no es lo que la mayoría de cristianos experimenta. Esta declaración puede sonar controvertida, pero es profundamente cierta. Lo normal según Dios es que Cristo viva su vida a través de nosotros. Lo anormal, aunque común, es que nosotros tratemos de vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Cuando hablo de vida espiritual genuina, no me refiero a una versión mejorada de la religión. Me refiero a algo completamente diferente en naturaleza. La religión opera desde el principio del esfuerzo humano. La vida espiritual opera desde el principio de la vida divina. Son dos sistemas completamente distintos, tan diferentes como la muerte y la vida. En mis años de ministerio, he observado que la mayoría de creyentes sinceros están tratando de imitar a Cristo en lugar de permitir que Cristo se exprese a través de ellos. Están enfocados en qué haría Jesús, cuando la pregunta correcta es ¿qué quiere hacer Jesús a través de mí ahora mismo? La primera pregunta produce esfuerzo religioso. La segunda produce vida espiritual. La vida cristiana normal comienza con una comprensión revolucionaria. No somos nosotros tratando de vivir como Cristo, sino Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Esta no es una metáfora bonita o un concepto teológico abstracto. Es la realidad más práctica del cristianismo. Cristo no nos dio un ejemplo a seguir, Él nos dio su vida para vivir. La diferencia práctica es inmensa. Cuando trato de ser paciente, produzco una paciencia forzada que se agota bajo presión. Cuando Cristo expresa su paciencia a través de mí, fluye naturalmente porque es su naturaleza. Cuando trato de amar a alguien difícil, produzco un amor artificial que se siente como obligación. Cuando Cristo ama a través de mí, fluye porque Él es amor. El cristianismo religioso dice, debes ser santo. El cristianismo espiritual dice,
Cristo es tu santidad. El primero produce esfuerzo y eventual frustración. El segundo produce descanso y transformación genuina. El primero se enfoca en tu comportamiento. El segundo se enfoca en tu fuente de vida. Durante mis años en prisión, tuve tiempo abundante para reflexionar sobre esta distinción. Observé que los creyentes que funcionaban desde la religión se desgastaban bajo presión. Los que funcionaban desde la vida espiritual encontraban a Cristo más real en las dificultades que en la comodidad. La diferencia no estaba en su sinceridad o dedicación, sino en su fuente de poder. La vida cristiana normal es supernatural por naturaleza. No puede ser vivida por poder humano, sin importar cuán consagrado o disciplinado seas. Es la vida de otro vivida a través de tu humanidad. Es Cristo siendo Cristo a través de tu personalidad única. Es lo divino expresándose a través de lo humano sin destruir lo humano. Esto significa que la vida cristiana no es fundamentalmente sobre mejoramiento moral, sino sobre intercambio de vida. No es Dios ayudándote a ser mejor, es Dios reemplazando tu vida con la suya. No es colaboración entre tú y Dios, es Dios viviendo a través de ti mientras tú cooperas por fe. Esta comprensión libera inmediatamente de la carga del esfuerzo religioso. Ya no tienes que generar amor, gozo, paz, paciencia, solo tienes que permitir que aquel que es estas cosas se exprese a través de ti. Ya no tienes que luchar para ser santo, solo tienes que rendirte a aquel que es tu santidad. Capítulo 2. El hombre espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Para comprender la diferencia entre religión y vida espiritual genuina, debemos entender la constitución del ser humano. Dios nos creó como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Esta distinción no es meramente académica, es fundamental para entender cómo opera la vida espiritual versus la religión. El espíritu es la parte más profunda del hombre, diseñada para la comunión con Dios. Es a través del espíritu que conocemos a Dios, adoramos a Dios y recibimos la vida de Dios. El alma incluye la mente, las emociones y la voluntad, es nuestra personalidad. El cuerpo es nuestro vehículo físico para funcionar en el mundo material. La religión opera principalmente desde el alma. Utiliza la mente para entender conceptos sobre Dios, las emociones para sentir cosas acerca de Dios, y la voluntad para decidir obedecer a Dios. Todo esto puede parecer muy espiritual, pero si no está originándose desde el espíritu regenerado, sigue siendo actividad del alma, actividad humana dirigida hacia Dios. La vida espiritual genuina opera desde el espíritu. Es Dios viviendo desde nuestro espíritu, fluyendo a través del alma, transformándola, y expresándose a través del cuerpo. El origen es completamente diferente. No es el hombre tratando de alcanzar a Dios, sino Dios expresándose a través del hombre. Durante mis años de observar creyentes, he notado que muchos cristianos sinceros están viviendo una vida cristiana soulish, una vida cristiana del alma. Están usando sus mejores capacidades mentales, emocionales y volitivas para servir a Dios, pero no están viviendo desde la vida de Cristo en su espíritu. El resultado es religión, no vida espiritual. Un cristiano soulish puede ser muy activo, muy emocional, muy intelectual en su cristianismo, pero carece del poder y la realidad que vienen del espíritu. Puede predicar sermones brillantes desde su mente, pero sin el ungimiento del espíritu. Puede tener experiencias emocionales intensas, pero sin la realidad espiritual profunda. Puede tomar decisiones firmes de obedecer, pero sin el poder interno para cumplirlas. La vida espiritual genuina no elimina el alma o el cuerpo, los utiliza, pero desde el espíritu. Cuando Cristo vive desde nuestro espíritu, su vida fluye hacia el alma, renovando la mente, santificando las emociones y fortaleciendo la voluntad. Luego se expresa a través del cuerpo en acciones que tienen poder espiritual real.
Esta distinción explica por qué algunos creyentes pueden ser muy religiosos pero carecer de poder espiritual. Están operando desde el lugar equivocado. Están usando las capacidades del alma para hacer la obra de Dios, en lugar de permitir que Dios haga su obra a través del Espíritu. He observado que la caída del hombre invirtió el orden divino. Antes de la caída, el Espíritu gobernaba sobre el alma, y el alma gobernaba sobre el cuerpo. Después de la caída, el alma tomó predominancia, y el Espíritu quedó suprimido. La religión perpetúa este orden caído al operar desde el alma. La vida espiritual restaura el orden divino al operar desde el Espíritu. Un cristiano espiritual no es alguien que ignora su mente o emociones, sino alguien cuya mente y emociones están bajo el gobierno del Espíritu. Su intelecto está iluminado por revelación espiritual, no solo por estudio. Sus emociones están movidas por realidades espirituales, no solo por circunstancias. Su voluntad está fortalecida por vida divina, no solo por determinación humana. La religión trata de educar la mente, estimular las emociones y fortalecer la voluntad para servir a Dios mejor. La vida espiritual permite que Cristo viva desde el Espíritu, transformando todo el ser desde adentro hacia afuera. La primera produce cristianos que conocen acerca de Dios. La segunda produce cristianos que conocen a Dios. Esta comprensión es liberadora porque elimina la frustración del esfuerzo religioso. Cuando entiendes que la vida cristiana debe ser vivida desde el Espíritu, dejas de tratar de generar poder espiritual desde el alma. En lugar de eso, aprendes a depender de la vida de Cristo en tu espíritu y permitir que Él se exprese a través de todo tu ser. Capítulo 3. Autoridad espiritual, orden divino. Una de las diferencias más marcadas entre religión y vida espiritual genuina se encuentra en su relación con la autoridad espiritual. La religión ve la autoridad como un sistema externo de reglas y jerarquías. La vida espiritual reconoce la autoridad como una realidad espiritual establecida por Dios para protección y crecimiento. Dios ha establecido autoridad en todo el universo. No es meramente un concepto organizacional, es un principio espiritual fundamental. En el reino espiritual, la autoridad no está basada en posición o poder humano, sino en relación con Dios y madurez espiritual. Aquellos que han aprendido a someterse a autoridad están calificados para ejercer autoridad. Durante mis años de ministerio, he observado que los cristianos religiosos a menudo luchan contra la autoridad espiritual porque la ven como limitación a su libertad. Los cristianos espirituales abrazan la autoridad espiritual porque reconocen que es protección divina y un medio de gracia. La religión produce individuos que quieren servir a Dios según sus propios términos. Están dispuestos a obedecer reglas y seguir procedimientos, pero resisten la autoridad espiritual personal. Quieren una autoridad abstracta, la Biblia, los principios, las doctrinas, pero no autoridad encarnada en personas que Dios ha puesto sobre ellos. La vida espiritual genuina reconoce que Dios obra a través de autoridades humanas que Él ha establecido. Esto no significa obediencia ciega o aceptación de abuso, sino reconocimiento de que Dios usa personas maduras espiritualmente para guiar, proteger y desarrollar a otros en la familia de Dios. He notado que aquellos que rechazan autoridad espiritual consistentemente permanecen inmaduros espiritualmente. Su crecimiento se ve limitado por su independencia. Dios ha diseñado la autoridad espiritual como un medio de protección contra el engaño y un canal de nutrición espiritual. La diferencia práctica es significativa. Un cristiano religioso puede someterse a reglas y regulaciones porque así se supone que debe ser, pero se rebela internamente contra la autoridad personal. Un cristiano espiritual se somete a autoridades espirituales legítimas porque reconoce la mano de Dios en el arreglo. La autoridad espiritual no es dictadura. Es paternal. Así como un padre natural guía y protege a sus hijos por amor,
La autoridad espiritual funciona desde amor genuino por aquellos bajo su cuidado. Su meta no es control, sino desarrollo espiritual maduro. Durante mis años en prisión, reflexioné mucho sobre este principio. Vi que mi disposición a someterme a autoridades espirituales en el pasado me había protegido de muchos errores y había acelerado mi crecimiento espiritual. También vi que mi ocasional resistencia a autoridad había resultado en pérdida y retraso. La religión produce legalistas que obedecen reglas externamente pero mantienen rebelde independencia internamente. La vida espiritual produce individuos quebrantados que han aprendido que la verdadera libertad viene a través de someterse al orden que Dios ha establecido. Esto no significa que toda autoridad humana es autoridad espiritual. La autoridad espiritual genuina está caracterizada por vida espiritual, sabiduría demostrada, amor sacrificial y la capacidad de guiar a otros más cerca de Cristo. Se reconoce por su fruto, no por su posición. Un cristiano espiritual puede discernir entre autoridad legítima e ilegítima. Se somete gladly a aquellos que representan verdaderamente a Cristo, pero no se somete ciegamente a cualquiera que reclame autoridad. La sumisión es a Dios primero, expresada a través de someterse a aquellos que Él ha puesto en autoridad. La autoridad espiritual también incluye autoridad corporativa, la autoridad del cuerpo de Cristo funcionando juntos. No es solo autoridad individual, sino la autoridad que emerge cuando creyentes maduros funcionan en unidad bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta comprensión libera de la independencia religiosa que caracteriza mucho del cristianismo moderno. En lugar de solo Jesús y yo, reconocemos que Dios obra a través de su cuerpo, y la autoridad espiritual es uno de los medios que Él usa para mantenernos en el camino correcto. Capítulo 4. El quebrantamiento del hombre exterior. El quebrantamiento del hombre exterior es quizás donde la diferencia entre religión y vida espiritual se vuelve más evidente. La religión trata de mejorar y fortalecer el hombre exterior. La vida espiritual requiere que el hombre exterior sea quebrantado para que el hombre interior pueda ser liberado. El hombre exterior es nuestro yo natural, nuestra personalidad fuerte, nuestras opiniones arraigadas, nuestros métodos preferidos, nuestra independencia, nuestro orgullo sutil. No es necesariamente pecaminoso, pero es natural humano. Es todo lo que somos aparte de Cristo viviendo a través de nosotros. Durante mis décadas de ministerio y especialmente durante mis años de prisión, he llegado a entender que Dios debe quebrantar el hombre exterior si quiere que Cristo se exprese libremente a través de nosotros. Este quebrantamiento no es castigo, es preparación. No es destrucción, es liberación. La religión fortalece el hombre exterior. Nos hace sentir buenos acerca de nosotros mismos. Nos da confianza en nuestras capacidades espirituales. Nos permite ser admirados por otros por nuestra dedicación religiosa. Todo esto alimenta el hombre exterior y lo hace más difícil para Cristo ser expresado. La vida espiritual genuina pasa por el quebrantamiento. Dios permite, y a veces orquesta, circunstancias que exponen la debilidad del hombre exterior y su inadecuación para la obra espiritual. Estas circunstancias nos muestran que toda nuestra fuerza natural, sabiduría natural y confianza natural son insuficientes para la vida espiritual. He observado que Dios usa diferentes métodos para quebrantar diferentes personalidades. Para algunos es enfermedad. Para otros es fracaso. Para algunos es oposición. Para otros es soledad. Para algunos es pérdida. Para otros es responsabilidad abrumadora. Pero en cada caso, el propósito es el mismo, mostrar la bancarrota del hombre natural para que dependamos completamente de Cristo. El quebrantamiento no es un evento único, es un proceso continuo. Cada vez que comenzamos a depender de nosotros mismos en lugar de Cristo, Dios permite circunstancias que nos recuerdan nuestra necesidad de Él.
Cada vez que nuestro hombre exterior se fortalece, necesita ser quebrantado nuevamente. La resistencia al quebrantamiento es natural pero destructiva. Cuando resistimos las circunstancias que Dios permite para quebrantarnos, prolongamos nuestra esterilidad espiritual. Cuando cooperamos con su obra de quebrantamiento, aceleramos nuestro desarrollo espiritual. He notado que los cristianos religiosos interpretan el quebrantamiento como evidencia de que algo está mal. Los cristianos espirituales reconocen el quebrantamiento como evidencia de que Dios está trabajando. Los primeros tratan de evitar dificultades. Los segundos aprenden a ver dificultades como oportunidades para crecimiento espiritual. El resultado del quebrantamiento es la liberación del hombre interior. Cuando el hombre exterior duro es quebrantado, el espíritu puede fluir libremente. Es como romper la cáscara dura de una nuez para llegar al fruto interior. Es como quebrar el frasco de alabastro para liberar el perfume. Durante mis años en prisión, experimenté quebrantamiento de maneras que nunca había experimentado antes. Circunstancias que estaban completamente fuera de mi control expusieron áreas de dependencia en mí mismo que ni siquiera sabía que existían. Pero a través de ese quebrantamiento, Cristo se volvió más real y su vida fluyó más libremente. El quebrantamiento no nos hace pasivos o débiles. Nos hace genuinamente dependientes de Cristo, lo cual resulta en poder espiritual real. Un vaso quebrantado puede contener agua, pero un vaso intacto que confía en su propia fuerza puede permanecer vacío. La religión busca evitar el quebrantamiento a través de fórmulas, métodos y sistemas. La vida espiritual abraza el quebrantamiento como el camino hacia la fructificación. La religión quiere preservar el hombre exterior mientras agrega actividades espirituales. La vida espiritual permite que el hombre exterior sea quebrantado para que Cristo pueda vivir sin obstáculos. Esta comprensión cambia completamente nuestra perspectiva de las dificultades. En lugar de verlas como interrupciones a nuestro servicio para Dios, las vemos como herramientas de Dios para prepararnos para un servicio más efectivo. En lugar de orar para que las dificultades se vayan, oramos para que cumplan su propósito en nuestras vidas. Capítulo 5. Sentado, andando, permaneciendo, posiciones espirituales. La diferencia entre religión y vida espiritual se clarifica dramáticamente cuando entendemos las tres posiciones espirituales que el Nuevo Testamento presenta: sentado, andando y permaneciendo. Estas no son actividades secuenciales sino realidades simultáneas que definen la vida cristiana normal. La religión invierte este orden divino. Comienza con permanecer, luchar contra el enemigo, continúa con andar, tratar de vivir la vida cristiana, y espera eventualmente llegar a sentarse, descansar en la obra de Cristo. Este orden invertido produce frustración, derrota y eventual agotamiento espiritual. La vida espiritual genuina comienza donde la religión espera terminar. Comienza con estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Esta posición de descanso no es pasividad, es el reconocimiento de que Cristo ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación, justificación, santificación y vida espiritual. Estar sentado habla de obra completa. Cuando alguien se sienta después de trabajar, indica que el trabajo está terminado. Cristo se sentó a la diestra del Padre porque su obra de redención está completa. Nosotros estamos sentados con Él porque compartimos los beneficios de su obra terminada. Durante mis años de ministerio, he observado que los cristianos religiosos están constantemente tratando de lograr lo que Cristo ya logró. Están luchando por victoria en lugar de descansar en la victoria que Cristo ya ganó. Están tratando de llegar a ser justos en lugar de reconocer que ya son justos en Cristo. Desde la posición de estar sentado, naturalmente andamos. Andar representa progreso espiritual y vida práctica cristiana. Pero este andar no es esfuerzo para lograr algo,
es expresión de algo que ya poseemos. No andamos para obtener vida, andamos porque tenemos vida. El andar de un cristiano espiritual es diferente del andar de un cristiano religioso. El cristiano religioso anda desde el esfuerzo propio, tratando de alcanzar un estándar. El cristiano espiritual anda desde el descanso, expresando la vida que ya posee en Cristo. He notado que cuando comenzamos desde la posición correcta, sentado, el andar se vuelve natural y fructífero. Cuando comenzamos desde la posición incorrecta, luchando, el andar se vuelve laborioso y frecuentemente infructuoso. La tercera posición es permanecer. Esto habla de resistencia contra fuerzas espirituales que quieren movernos de nuestras posiciones en Cristo. Pero este permanecer no es la lucha desesperada de alguien que está perdiendo. Es la resistencia confiada de alguien que conoce su posición y autoridad en Cristo. El permanecer efectivo siempre fluye desde estar sentado y andar. No podemos permanecer exitosamente contra el enemigo si no estamos descansando en la obra terminada de Cristo y expresando prácticamente su vida. El permanecer religioso es defensivo y temeroso. El permanecer espiritual es autoritativo y confiado. Durante mis años en prisión, estas tres posiciones se volvieron más reales para mí que nunca antes. En circunstancias donde no tenía control externo, aprendí a descansar más profundamente en mi posición en Cristo, sentado, a expresar su vida en formas simples pero poderosas, andar, y a resistir ataques espirituales desde una posición de fortaleza, no debilidad, permanecer. La religión hace que cada una de estas posiciones sea laboriosa. Hace que sentarse sea difícil porque siempre hay algo más que hacer para asegurar nuestra relación con Dios. Hace que andar sea agotador porque depende del esfuerzo humano. Hace que permanecer sea aterrador porque no está basado en autoridad real. La vida espiritual hace que cada posición fluya naturalmente hacia la siguiente. Desde el descanso de estar sentado, el andar se vuelve expresión gozosa. Desde la vida del andar, el permanecer se vuelve resistencia autoritativa. Desde la victoria del permanecer, regresamos al descanso del estar sentado. Esta comprensión revoluciona la vida cristiana práctica. En lugar de luchar constantemente, aprendemos a descansar fundamentalmente. En lugar de tratar de generar vida cristiana, aprendemos a expresar la vida que ya tenemos. En lugar de temer al enemigo, aprendemos a resistir desde una posición de autoridad. Estas posiciones no son logros que alcanzamos, son realidades presentes que reconocemos. No trabajamos para llegar a estar sentados, reconocemos que ya estamos sentados. No luchamos para poder andar, expresamos el andar que ya es nuestro. No peleamos para poder permanecer, ejercemos la autoridad que ya poseemos. Capítulo 6. La Iglesia como cuerpo de Cristo. La diferencia entre religión y vida espiritual se manifiesta dramáticamente en cómo entendemos y experimentamos la Iglesia. La religión ve la Iglesia como una organización que asistimos. La vida espiritual reconoce la Iglesia como un organismo del cual somos partes vivas. La Iglesia no es primariamente un lugar donde vamos o una actividad en la que participamos. Es lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Cristo vive hoy en la tierra a través de su cuerpo, la Iglesia. Nosotros somos sus manos, sus pies, su voz, su expresión en el mundo. Durante mis años de observar la vida de Iglesia, he notado que la religión ha reducido la Iglesia a programas, sermones y actividades. Los miembros se ven como consumidores de servicios religiosos. Vienen para recibir algo, inspiración, enseñanza, compañerismo, pero no necesariamente para funcionar como partes vivas del cuerpo. La vida espiritual genuina reconoce que cada creyente es un miembro con una función específica en el cuerpo.
no hay miembros pasivos o espectadores. Cada uno tiene algo que contribuir al funcionamiento del todo. La salud del cuerpo depende de que cada miembro funcione apropiadamente. En un cuerpo físico, cada órgano y miembro tiene una función específica. El ojo no puede hacer el trabajo del oído, y el oído no puede hacer el trabajo de la mano. Cada uno debe funcionar según su diseño para que el cuerpo sea saludable. Lo mismo es cierto en el cuerpo de Cristo. He observado que la religión tiende a profesionalizar el ministerio. Crea una clase clerical que hace el trabajo espiritual mientras los laicos observan y apoyan. Esto viola el principio del cuerpo donde cada miembro tiene una función ministerial. No todos son pastores o maestros, pero todos tienen ministerios. La vida espiritual libera a cada creyente para funcionar según su llamado y dones específicos. En lugar de ser espectadores, se vuelven participantes. En lugar de consumir servicios religiosos, contribuyen a la vida del cuerpo. En lugar de depender del pastor para todo el ministerio, reconocen su propio ministerio. La diferencia práctica es revolucionaria. En una iglesia funcionando religiosamente, unas pocas personas hacen la mayoría del trabajo mientras la mayoría observa. En una iglesia funcionando espiritualmente, cada miembro está activo según su función específica en el cuerpo. Durante mis años en prisión, reflexioné mucho sobre cómo la iglesia puede funcionar como cuerpo incluso bajo restricciones severas. Vi que la vida del cuerpo no depende de estructuras externas o programas organizados. Depende de la vida de Cristo fluyendo a través de miembros que están conectados vitalmente con la cabeza y entre sí. La autoridad en el cuerpo no es posicional sino funcional. La cabeza natural dirige el cuerpo no porque tenga un título, sino porque esa es su función. Cristo dirige su cuerpo no como dictador externo, sino como cabeza que está vitalmente conectada con cada miembro. Esto significa que la dirección en la iglesia debe fluir desde Cristo a través de miembros maduros que están sensibles a su dirección. No es democracia donde la mayoría decide, ni dictadura donde uno decide por todos. Es teocracia donde Cristo dirige a través de su cuerpo. La religión produce iglesias centradas en programas donde el éxito se mide por asistencia, presupuestos y actividades. La vida espiritual produce iglesias centradas en Cristo donde el éxito se mide por la expresión de Cristo a través del cuerpo corporativo. La unidad del cuerpo no es uniformidad. Así como los miembros de un cuerpo físico son diferentes pero funcionan en armonía, los miembros del cuerpo de Cristo mantienen su individualidad mientras funcionan en unidad. La diversidad es esencial para el funcionamiento saludable del cuerpo. He notado que cuando los creyentes entienden verdaderamente que son miembros del cuerpo de Cristo, su perspectiva de la iglesia cambia completamente. Ya no preguntan qué pueden obtener de la iglesia, sino que pueden contribuir. Ya no son críticos pasivos, sino participantes constructivos. Esta comprensión también cambia cómo vemos a otros creyentes. Ya no son competencia o audiencia para nuestro ministerio. Son nuestros compañeros miembros del mismo cuerpo. Su éxito es nuestro éxito porque todos somos parte del mismo organismo. Capítulo 7. Vida de fe y dependencia total. La distinción final y quizás más práctica entre religión y vida espiritual se encuentra en cómo vivimos por fe. La religión reduce la fe a creencia en doctrinas correctas. La vida espiritual entiende la fe como dependencia total en una persona viva, Cristo mismo. La fe religiosa es principalmente intelectual. Es asentimiento mental a verdades bíblicas. Es creer que ciertas cosas son verdaderas acerca de Dios. Esta fe puede ser muy ortodoxa y doctrinalmente correcta, pero no necesariamente resulta en dependencia vital de Cristo para la vida diaria. La fe espiritual es relacional y experiencial. Es descansar en Cristo mismo, no solo en verdades acerca de Cristo.
Es confiar en su carácter, no solo creer en sus promesas. Es vivir en dependencia práctica de su vida en nosotros, no solo tener conceptos correctos sobre Él. Durante mis años de ministerio, especialmente durante los periodos de dificultad intensa, he aprendido que hay una diferencia enorme entre conocer verdades sobre la provisión de Dios y experimentar a Dios como nuestro proveedor. La primera es fe religiosa, la segunda es fe viviente. La fe viviente se demuestra en dependencia práctica. No es solo creer que Dios puede suplir nuestras necesidades, es vivir de tal manera que estamos genuinamente dependiendo de Él para suplirlas. No es solo creer que Dios puede darnos sabiduría, es acudir a Él constantemente por dirección en las decisiones diarias. He observado que muchos creyentes sinceros tienen fe teórica pero viven por vista práctica. Dicen que confían en Dios, pero sus vidas están organizadas para minimizar su necesidad de depender de Él. Tienen planes de respaldo para todo, sistemas de seguridad elaborados, y estrategias que los mantienen en control de sus circunstancias. La vida de fe genuina requiere elementos de riesgo calculado donde tenemos que depender de Dios. No es irresponsabilidad o presunción, pero tampoco es la independencia cuidadosamente orquestada que caracteriza mucha vida cristiana moderna. Es vivir de tal manera que regularmente necesitamos que Dios demuestre su fidelidad. Durante mis años en prisión, la vida de fe se volvió intensamente práctica. No había sistemas humanos en los cuales confiar para protección, provisión o dirección. O Dios era real y fiel, o estaba en problemas serios. Esta experiencia purificó mi entendimiento de lo que significa realmente vivir por fe. La fe madura no elimina la planificación sabia o la responsabilidad personal, pero subordina toda planificación y responsabilidad a la dirección y provisión de Dios. Hacemos planes, pero los mantenemos flexibles en las manos de Dios. Tomamos responsabilidad, pero reconocemos nuestra dependencia última en Él. La religión tiende a crear sistemas que reducen la necesidad de fe. Desarrolla programas, métodos y fórmulas que prometen resultados sin requerir dependencia en Dios. La vida espiritual abraza situaciones que requieren fe porque reconoce que la fe es el medio por el cual experimentamos a Cristo. He notado que Dios a menudo permite, o incluso orquesta, circunstancias que nos fuerzan más allá de nuestros recursos para que aprendamos a vivir por fe. Estas circunstancias no son castigo, son educación. No son evidencia de que estamos fuera de la voluntad de Dios, a menudo son evidencia de que estamos exactamente donde Él nos quiere. La vida de fe también afecta cómo vemos las posesiones materiales y la seguridad. No es que despreciemos las cosas materiales o seamos irresponsables financieramente, pero mantenemos todo con manos abiertas, reconociendo que Dios es nuestro proveedor real, no nuestras cuentas bancarias o empleos. La fe práctica se manifiesta en oración que espera respuestas reales. No es solo ritual religioso o expresión emocional. Es comunicación real con un Dios vivo que está activamente involucrado en nuestras vidas. Oramos específicamente y esperamos respuestas específicas. Esta vida de fe también incluye fe para el ministerio y servicio a otros. No solo vivimos por fe para nuestras propias necesidades, sino que vivimos por fe para ser canales de bendición para otros. Permitimos que Dios nos use en maneras que van más allá de nuestras capacidades naturales. La diferencia práctica entre fe religiosa y fe viviente se ve en los resultados. La fe religiosa puede producir ortodoxia doctrinal, pero no necesariamente poder espiritual. La fe viviente produce experiencias reales con un Dios vivo que demuestran su realidad y fidelidad. Conclusión. Después de décadas de observar la diferencia entre cristianos religiosos y cristianos espirituales, puedo afirmar con certeza que esta distinción no es académica sino profundamente práctica. Determina si experimentamos la vida cristiana como una carga o como descanso,
como esfuerzo o como fluir, como imitación o como habitación. La religión, por más sincera que sea, mantiene a Cristo a distancia. Lo convierte en ejemplo a seguir, maestro a obedecer, o ideal a alcanzar. Pero nunca lo experimenta como vida interior transformadora. La vida espiritual genuina experimenta a Cristo no como objeto de adoración distante, sino como fuente de vida presente. Esta diferencia no es cuestión de sinceridad o dedicación. He conocido cristianos extremadamente sinceros y dedicados que permanecían en el reino de la religión. También he conocido creyentes simples que experimentaban realidades espirituales profundas. La diferencia no está en el esfuerzo humano sino en la comprensión espiritual. La transición de religión a vida espiritual no es cuestión de cambiar iglesias o adoptar nuevas prácticas. Es cuestión de cambiar fuentes. Es dejar de tratar de vivir la vida cristiana por esfuerzo propio y comenzar a permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Es pasar del hacer al ser, del esfuerzo al descanso, de la imitación a la habitación. Durante mis años de prisión, tuve tiempo abundante para reflexionar sobre esta distinción. Vi más claramente que nunca que la vida que Dios diseñó para sus hijos no es una religión que practiquen sino una persona que los habite. No es un sistema que dominen sino una vida que los domine. No es algo que controlen sino algo que los controle. El llamado hoy no es a ser más religioso sino a ser más espiritual. No es a hacer más para Dios sino a permitir que Dios haga más a través de nosotros. No es a imitar mejor a Cristo sino a permitir que Cristo se exprese más libremente a través de nosotros. Esta vida espiritual genuina está disponible para todo creyente. No requiere educación especial, posición ministerial o circunstancias ideales. Requiere solo rendición, la disposición de dejar que Cristo sea Cristo a través de nosotros. Requiere fe, la confianza de que Él puede vivir su vida mejor a través de nosotros de lo que nosotros podemos vivir nuestra vida para Él. La diferencia entre religión y vida espiritual es la diferencia entre muerte y vida, entre esclavitud y libertad, entre frustración y satisfacción. Es la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios, entre servir a Cristo y ser la expresión de Cristo. Mi oración es que aquellos que han estado atrapados en el sistema religioso, por más sincero que sea, encuentren la puerta hacia la vida espiritual genuina. Que descubran que la vida cristiana no es algo que hacen sino alguien que vive. Que experimenten la libertad de dejar que Cristo sea Cristo a través de ellos. Porque esta es la vida cristiana normal, no religión que practiquemos, sino vida que nos habite y se exprese a través de nosotros para la gloria de Dios y la bendición del mundo.